Hola, muy buenos días. Estén todos muy bien, compañeras profesoras que también participan en la unidad uno de Historia de México 2. Profesor Arnoldo, esperando que estén muy bien. Muestro algo de los avances con los que he estado participando aquí en el seminario. Hay que poner en contexto, ¿verdad? Y quisiera comenzar diciendo que pues ya tenemos tiempo participando aquí en el seminario que pretende poner bien aterrizado el tema de cómo hacer partícipe a los demás esta información y bibliografía que se viene a presentar para las diferentes unidades del nuevo programa de estudios. Bueno, la cuestión es, nos toca en particular revisar la unidad número uno de Historia de México 2. Ahí en Historia de México 2, bueno, recupero esta bibliografía, la vengo a manejar en el formato de Word, y bueno, cada quien tiene como su método de trabajo. Aquí en lo que viene a hacer el, eh, lo- la bibliografía concretamente de Historia de México uno, ese es el formato con el cual hemos estado trabajando y bueno, comencé básicamente con lo que es la bibliografía para profesores, esto debido en gran medida a que aunque tenemos también toda la información que está en línea para la comunidad en general, bueno, al menos siento que hay que poner muchísima atención a estas, eh, pues sí, publicaciones, obras, información de temas históricos en línea. Considero que por obvias razones la mayor parte de la bibliografía de la unidad número uno viene en el sentido de recuperar lo que es el estudio muy concreto de lo que es el género. Entonces me lleva una grata experiencia el haber ingresado a estos repositorios que la cosa positiva que tienen, la propuesta que considero muy oportuna e importante es que con un clic estamos dentro de estos repositorios. Estos sitios tienen este valor, al menos de primer momento podríamos considerar que lo oportuno de la red es que esta información ya está en línea y que podemos bajarla, que podemos conocerla, que podemos acceder a ella. Es grato también saber que la mayoría de las autoras que están representando a esta historia de género es básicamente pues de conocedoras. Me llevo esta experiencia de que el día de ayer en estos nuevos programas acerca de la historia de la importancia de las mujeres mencionan a Gabriela Cano, que es una de las autoras con las que nos encontramos constantemente, asiduamente. Los artículos que están en los repositorios de Redalic, ¿verdad? Son oportunos, son, digamos, generosos en la información que podemos obtener a veces sin ir directamente a comprar la publicación. Depende del gusto de cada uno de ustedes. Tal vez haya quien gocen de plena y cabal oportunidad de ir por toda esta bibliografía, pero creo que el formato en el cual se presentan tiene cierta didáctica. Bueno, la manera en que se presenta en línea es bastante adecuada. La historia de las mujeres a la historia de género es una de estas eh, revistas, artículos e información de difusión considerada como artículos de difusión científica o científica, eh,
y el alumno puede conocerlo y sin embargo el profesor por obvias razones aquí puede hacer toda esta interpretación de las fuentes de información. Algunos están colgados en PDF, otros en el propio formato. Aquí Gabriela Cano de nueva cuenta, o sea, son varias publicaciones en las que aparece. Aquí nos habla no solo del tema en términos habituales de la historia de las mujeres en la Revolución Mexicana o en el siglo XIX, sino, por ejemplo, en este texto me llevo la sorpresa de que habla de estas otras masculinidades, de lo que se viene a entender por eh, la, el transgénero, la parte transexual. Eh, Me da la impresión de que aquí está acercándose al tema de la vida cotidiana, hace una especie de, digámoslo, relación entre lo que es la imagen en este inicio del siglo XX, la importancia que tenía la iconografía o la manera de representar en imágenes que se viene a difundir por el proceso de la fotografía y que muchas de estas personas que están pensando en manejarse con una vida mucho más diversa, ¿no? Aquí le llama transgénero, pues adoptan muchas de estas costumbres a veces también que cambia, digámoslo, el rol de su género, ¿no? Y entonces aquí lo retrata de manera bastante interesante, nos habla de los símbolos, el tema de la virilidad, la manera en que se presentan ante el público, cómo es que quieren también recuperar cómo es la manera en que se viste la moda de las personas, como alguien que quiere cumplir con roles diferentes, que está ahí en términos de entrar en este rol, que al menos en aquella época fue bastante complicado el aceptar estos roles que no se definían dentro de lo que usualmente se conoce como género femenino y en género masculino. Entonces, a través de esta pequeña historia de Amelio Robles, pues nos va a hablar justamente de eh, el acontecer cotidiano, del performance al cual están ellos sometidos. Aquí podemos notar la recuperación de fuentes de información hemerográficas, ¿no? Están muy relacionadas porque algunas de estas obras son de revistas científicas y por otro lado también recuperan la parte no solo historiográfica en general de lo que ya se tiene sobre la Revolución Mexicana como parte del contexto, parte ideológica y político, sino por obvias razones también estamos hablando de que nos dan las fuentes justamente para que nosotros podamos abordarlas o en su caso hablando en términos ya de lo que es el programa de estudios y para la implementación de una materia en una escuela que podamos ir hacia las fuentes de información directas si es que se da el caso, depende como lleve cada quien su clase, pero pues claro que pueden ir a abordar estas fuentes de información. Si aquí nos mencionan el universal, bueno, en la parte, perdón, de acá arribita te mencionaban el universal, yo creo que, bueno, se podría generar esta propuesta de que los alumnos lo investiguen, ¿verdad? En cuanto a las actividades y las cuestiones que se proponen respecto a cómo se podría llevar a la práctica, cómo es que se podría dar una pues evaluación, eh, qué estrategias aplica el docente y cómo el alumno lo puede llevar a su actividad cotidiana, bueno, pues varía constantemente, pero si nos encontramos con que las fuentes de información son oportunas y bueno, vaya, sobre todo pensar en que ahí es justamente hacia donde nos ha llevado esta propuesta del programa de estudios, que el profesor genere nuevas ideas y las vaya aplicando como estrategias dentro del aula y ver en
donde se encuentra esa parte empática con el tema de la femineidad, sobre todo de los estudios de género, y en cierta medida y en buena medida entender que sí hay un montón de información, hay variada información en línea, en red, para que los docentes puedan aplicarlo en su ardid cotidiano. Entonces, ese es el tema con el cual hemos estado trabajando, y al menos aquí les mostramos estas pantallas. Disculpe el formato, pero pues, es la manera en que podemos ir desarrollándolo con las anotaciones aquí pertinentes. Sí, gracias por aquí esperarme tantito, pues estábamos buscando. Entonces, aquí hemos estado avanzando en el manejo de las fuentes, en la relevancia en su gran mayoría de estas, por supuesto que cumple con los cánones. La gracia, la cosa que tienen a favor es que sí se encuentran en línea. La manera en que se evalúa con el alumno, bueno, puede ser en cuanto a la investigación, a la documentación. Eso es lo que te permite. La información pues sí es explícita, se puede evaluar de manera muy directa, con los puntos que tú le vas entregando. Estos textos tienen pues la finalidad de crear esta conciencia respecto a las masculinidades. Las fuentes de información pues son variadas, están actualizadas en la mayoría de los casos, sí. A veces, aunque no necesariamente nos hablen de libros del 2020, 2024, tampoco significa que hayan pasado de moda, no significa que no tengan un valor como fuente de información o contenido. La mayoría de ellas cuenta con gran autoridad. Bueno, entonces, pues más que nada eso quería mostrarles, compañeras y compañeros. Saludos, Diana, Arnoldo, González, que está también en la unidad 1. Enviarles un gran saludo, esperando podernos encontrar pronto, y hasta luego.